Otros como Musavat Dervisoglu, representante del partido de derecha İYİ, expresó un sentimiento similar en el Parlamento, afirmando que el gobierno había suspendido efectivamente la Constitución. Si Erdogan se presenta nuevamente, toda la oposición debería protestar contra él. Esto tuvo algunos correlatos económicos. La lira turca, que estaba en 36,7 liras por dólar, se depreció hasta los 41, aunque luego más o menos se estabilizó en 38. Y la bolsa de Estambul también se vio gravemente afectada con una suspensión temporal dada una caída del 7%. Este mercado volátil en realidad refleja cómo los inversores juegan un partido. Juegan estos partidos en muchos lados. A veces reaccionan, a veces no reaccionan en función de sus preferencias. El mercado vota y su voto es un voto de oro, es un voto que vale mucho más que el del ciudadano común. El mercado, sí, ya sé, algunos se preguntarán qué es el mercado. Bueno, el mercado es lo que algunos señores poderosos utilizan como herramienta para presionar a los gobiernos para que se tomen medidas que los favorezcan. El arresto de Imamoglu se produjo un día después que la Universidad de Estambul, a petición del fiscal general, le había revocado su título universitario. Una particularidad en la Constitución de Turquía que exige que los candidatos presidenciales posean títulos universitarios válidos. Oficialmente se acusó a Imamoglu de tener irregularidades en su título obtenido en la década del 80 en una universidad en el norte de Chipre, en cuya región existen también instituciones educativas, pero que Ankara no reconoce como, o por lo menos reconocía en ese momento, como extensiones universitarias, no reconocía la validez de los títulos fuera en Chipre, ¿no? Recuerden que, bueno, Chipre tiene una situación conflictiva también con Turquía. Imamoglu también había sido procesado en el 2022 y condenado a 2 años y 7 meses de corrupción y a la prohibición de participar en actividades políticas por presuntamente insultar a funcionarios del Consejo Supremo Electoral. Algunos se preguntan si esto es un error político, si hacer todo esto con Imamoglu en realidad no termina transformándolo en un mártir, en un líder, si Erdogan se está equivocando o quién está moviendo las fichas detrás de todo esto, ¿no? Imamoglu se distingue por atraer una base demográfica más amplia y tradicionalmente el partido que lo apoya pertenece a lo que es el electorado laico. Pero ahora, como Imamoglu tiene adhesiones a las prácticas religiosas, lo hace más atractivo y le amplía la base electoral hacia los simpatizantes más conservadores en sus ideas, que generalmente estaban alineados con Erdogan. Además, tiene un apoyo considerable de la comunidad kurda, y ya sabemos lo que eso significa en Turquía a partir, bueno, de la idea kurda de ser independientes, ¿no? Y eso le suma otro puñado de votos electorales, otra porción de votos. Ese arresto, entonces, puede ser contraproducente porque lo presentan como una víctima, como un mártir de la represión gubernamental, y genera un escenario propicio para que que ascienda en su popularidad, ¿no? En las elecciones del 2023, Estambul, supuestamente el bastión de la oposición, prácticamente se dividió al medio entre Erdogan y el candidato del CHP. Esto reveló los límites de la influencia de Imamoglu y puso de manifiesto el compromiso del AKP en la ciudad más grande de Turquía. Es decir, hasta esa elección del 2023, el partido de Erdogan era el partido
que había perdido, que tenía menos peso en la capital turca, en Estambul, y el Partido Republicano del Pueblo, el de Atatürk, el partido laicista, era el que tenía más apoyo. Sin embargo, en la elección la ciudad se dividió al medio, demostrando entonces que había problemas con Imamoglu y que además su proyección fuera de Estambul estaba bastante limitada, ¿no? De alguna manera el AKP de Erdogan mostró que también tenía un peso significativo en Estambul contra lo que se creía. Por eso es la cuestión de lo que pasó el 19 de marzo, porque el arresto de Imamoglu funcionó como una especie de imán que juntó a la oposición que estaba fragmentada y con conflictos internos. Es bastante común que las oposiciones se terminen fragmentando y tal vez por separado son mayoría, pero como se fracturan entre sí, no consiguen reflejar eso ante un partido que tal vez es menor, pero está más cohesionado. La forma de precisamente arrestar a uno de sus líderes es un factor aglutinante, y ese es el juego que la oposición en realidad está haciendo, y en el cual no sabemos bien por qué Erdogan ha caído, ¿no? Porque en definitiva, en lugar de neutralizarlo a Imamoglu, impedir su ascenso, normalmente cuando uno quiere impedir que alguien crezca, lo que hace es ignorarlo. Si Imamoglu tendría que ser invisibilizado, esa es la mejor forma de que sus posibilidades no crezcan. Transformarlo en una víctima es lo contrario. Pero Erdogan, bueno, parece que ha decidido por esta posición, o la estructura burocrática de Turquía funcionó con esa lógica, ¿no? La oposición estaba formada en realidad por 6 partidos con tendencias políticas muy diferentes entre sí, y fíjense cómo estaban las cosas, ¿no? Que esto era una gran preocupación para Occidente, porque en Occidente no están muy contentos con Erdogan. Erdogan es un personaje, como decíamos al principio, que irrita a Occidente porque tiene raptos de soberanismo, toma decisiones sin consultas, muchas veces que se diferencian de las de Occidente, inclusive a veces son diametralmente opuestas a las de Occidente, ¿no? Y en el 2014 el intento de golpe encabezado por un clérigo que estaba al servicio de los Estados Unidos y que vivía de hecho en los Estados Unidos, era una forma de la CIA de intentar dar un golpe para Erdogan, lo cual no terminó más que enrarecer las situaciones. Hay veces no se puede hacer lo que uno quiere, aún siendo un líder absolutista, autoritario como puede ser Erdogan. A veces, a pesar de eso, hay determinados compromisos que no se pueden soslayar tan fácilmente. Erdogan, con apoyo de la inteligencia rusa e iraní, detectó el golpe, lo pudo esterilizar, y eso significó un arresto de miles de opositores y un desmantelamiento de inclusive cuadros del ejército comprometidos con ese golpe, ¿no? Pero a pesar de eso, Erdogan no pudo salir de las estructuras occidentales, sobre todo en lo que es la OTAN. La OTAN tiene muchas más capacidades y Erdogan, con todas sus políticas extremas, no se animó a dar ese paso. Coqueteó con Rusia compró sistemas S-400 pese a las advertencias de los Estados Unidos, que resistió ante el hecho de ser excluido del programa de construcción del F-35, se le privó de la venta de esos aviones, inclusive luego quiso comprar unos F-16, tampoco se le aceptó eso, hay un tironeo, Turquía pagó más de $1.000 millones, pero no le ha entregado todavía las aeronaves que quería, que Turquía además quería las F-35, hasta a un punto que decidió
desarrollar un caza de quinta generación propio, e inclusive comenzó una política de acercamiento. No fue casualidad que la primera negociación después del enfrentamiento en Ucrania, de la operación militar especial que inicia Rusia, se haya dado en Constantinopla. Básicamente, Turquía es quien encabezó esas negociaciones que luego fueron echadas por la borda por la presión de Boris Johnson. A pesar de eso, Turquía siguió con esa política que decíamos pragmática y soberanista. Soberanista quiere decir que hace lo que se le da gana, ¿no? Que por ahí es lo que a nosotros nos gusta que haga. Y de hecho, hasta tal punto es soberanista y que a veces está en el bando que uno considera equivocado, que fue el proveedor de los famosos drones en una época Bayraktar TV2, que los presentaron como algo que iba a cambiar la lógica de la guerra porque los había usado Azerbaiyán contra Armenia con mucho éxito. Bueno, no fue así el caso en Ucrania, Rusia no es Armenia, y la situación finalmente, a pesar de eso, siguió con una política de negociaciones. Turquía se convirtió en una especie de hub regional de Rusia. De hecho, para viajar a Rusia, nosotros, por ejemplo, tuvimos que pasar por Turquía, tuvimos que estar en Estambul, porque la única forma que había para llegar desde Occidente, o una de las pocas formas que había, era eso. Desde Madrid a Rusia no se podía viajar, estaba prohibido, no había vuelos, no había información, no había nada, uno tenía que viajar a Turquía, y en Turquía recién tomar un segundo avión hacia Moscú. Entonces, Turquía es un miembro de la OTAN, pero a la vez tiene ese juego de cintura y esos guiños políticos hacia Rusia, que son mirados con muchísima desconfianza por Occidente. E inclusive ha tenido una relación histórica con Israel de acercamiento, pero también de tensiones. Y esta política dual de idas y vueltas es la misma política que tiene con Irán, y es la misma política que tiene con Rusia, y es la misma política que tiene con Estados Unidos y con la Unión Europea. Turquía en su momento quiso entrar a la Unión Europea, esperó y se cansó de esperar. Los europeos utilizaron la fuerza armada turca, el aparato militar turco, como un factor que les interesaba, pero nunca le permitieron entrar en los aspectos económicos, nunca le permitieron ser parte de la Unión Europea, pese a la incorporación de muchísimos países que podían ser más objetables. Y hoy mismo la cuestión de hacer ingresar a Ucrania, por lo menos desde el punto de vista económico, político e inclusive militar, es más que cuestionable. Turquía finalmente ya hoy creo que ha desistido de esas ideas y ha empezado a chocar inclusive con los europeos por muchísimos aspectos, por la política de refugiados, porque Turquía ha tenido muchos refugiados de Medio Oriente, pero también exige un pago de la Unión Europea para poder mantenerlos en su territorio. Y cuando la Unión Europea da vueltas con esas políticas, abren un poquitito el grifo, salen algunos, ¿cómo se llama? Algunos refugiados que van a la Unión Europea, y eso hace entrar en razón a las autoridades europeas. En ese artículo que yo había empezado a comentarles, fue publicado en el Financial Times y mostraba cómo Occidente tomaba partido por el enemigo de Erdogan, ¿no? Nosotros sabemos que cuando los medios occidentales demonizan a uno y auspician a otro, es porque eso es la posición política de los países, independientemente, sin tener que ver mucho con lo que en realidad digan sus autoridades, ¿no? El título del artículo estaba publicado por el Financial Times y hablaba de los rivales electorales de Turquía que compiten por una ciudad clave en la carrera más dura de Erdogan.
Lo interesante eran los comentarios que se publicaron en el Financial Times, ¿no? Porque el artículo básicamente lo que decía era que la oposición le iba a ganar a Erdogan e iba a poner en riesgo la gobernabilidad de Erdogan. Y hubo artículos, comentarios, como por ejemplo uno que decía, todo el mundo sabe que la coalición contraria a Erdogan, trabaja en esencia para los estadounidenses. No tienen confianza e incluso sus fuerzas combinadas con la ayuda de las publicaciones occidentales no podrán derrocar a Erdogan. No me gusta especialmente Erdogan, pero veo cómo ha sacado a Turquía de la órbita estadounidense y la ha convertido en un país independiente. Por supuesto, él y Turquía han pagado un precio, especialmente cuando se trata de medidas punitivas de Estados Unidos o ataques a la economía turca, que ha sufrido una serie de contratiempos, eso es cierto. Otro comentario decía, el señor Erdogan abandonó la órbita estadounidense no por el bien de Turquía, sino por sus propios intereses. Este mal hombre, que debería haberse ido hace mucho tiempo, solo está empeorando y solo espero que cuando pierda no cause más caos, como para liderar un ejército contra el nuevo gobierno. Al parecer tiene varios miles de millones escondidos en otros países y su plan de escape es para él y su familia. Él sabe que en este momento, en el momento que pierda el poder, toda la oposición vendrá contra él para arrestarlo. Este es el precio que se paga cuando uno se convierte en un líder autoritario y corrupto en un país casi del tercer mundo. Tercer comentario era, Erdogan está jugando su carta antiamericana, afirmando que los estadounidenses estaban detrás del fallido golpe de Estado del 2016. Perdón, yo dije 2014, era 2016 entonces. Comprando sistemas de defensa aéreos rusos y negándose a cumplir con las sanciones estadounidenses a Rusia e Irán, con quienes comercia hoy. Kılıçdaroğlu, que fue el candidato opositor en las últimas elecciones a Erdogan, es bastante pro-estadounidense, aunque su coalición tenga elementos extremadamente nacionalistas. Si bien la economía es el principal obstáculo de estas elecciones, la geopolítica ocupa el segundo lugar. Otro escribió, acabas de leer otra entrega de la serie Queremos que Erdogan pierda, del Financial Times. El Financial Times, como la mayoría de los medios occidentales, no intenta ocultar su odio hacia Erdogan ni hacia una Turquía independiente y fuerte. Sueñan con una dulce y vieja Turquía, pobre, corrupta, controlada directa o indirectamente por generales que no desafía a las potencias occidentales. Cree que pueden engañar aprovechándose de la mala memoria de la gente. Y sabemos cómo gobernaba Turquía el Partido Republicano del Pueblo, que hoy lidera Kemal Kılıçdaroğlu. Lo pobre que era entonces, no solo en infraestructura, sino también en economía. Pero creo que Erdogan permanecerá en el poder y esta pesadilla no volverá a ocurrir. Estos son algunos de los comentarios que en definitiva, como en todos lados, siempre sucede. Hay quienes dicen, no, Erdogan no será el mejor, pero es mucho mejor que lo que viene. Hay otros que dicen, no, este tipo le ha traído mucho mal a Turquía. Pero ¿en qué coincidían todos? En que la oposición era pro-estadounidense, pro-occidental, y Erdogan tenía raptos de independentismo que se lo hacían pagar caro. Cuando uno se enfrenta, cualquiera, a los poderes de Occidente, suele tener un esmerilado mediático, un castigo constante, desde el Reino Unido, desde los medios serios, que son los que suelen dedicarles tapas para mostrar que están disconformes con eso y poner la opinión pública occidental en su contra. Otros, igual de malos que los anteriores, pero son funcionales, son puestos como grandes demócratas, como decíamos al principio, ¿no? El Partido Republicano del Pueblo ha designado oficialmente a Imamoglu, el que fue arrestado, como candidato presidencial para las elecciones en el 2028. Fíjense con qué anticipación se está jugando este partido.
los líderes europeos y las organizaciones internacionales, muchas de derechos humanos, han expresado su preocupación por la detención de Imamoglu, considerándola como una amenaza a la democracia turca. A mí, perdón, pero me hacen ruido estos calificativos, ¿no? Porque ese tipo de organizaciones, ya sabemos, históricamente se pusieron siempre en contra de líderes autoritarios y dictadores sangrientos en países que no pertenecen a la comunidad internacional, es decir, los países de mediano desarrollo para abajo, y terminaron todos básicamente en el mismo punto. Terminaron muertos, derrocados, encarcelados, y finalmente lo que vino fue mucho peor que lo que había, pero eso sí, dócil con los intereses en su momento de Estados Unidos y de la Unión Europea y del occidente colectivo. Entonces parece que no interesa tanto quién es bueno o malo, sino interesa quién es dócil y quién no es dócil. En el 2023, Kılıçdaroğlu fue el candidato que enfrentó a Erdogan y llegó a una segunda vuelta con el 47,8% de los votos, en una coalición de medios opositores que incluía desde la derecha nacionalista moderada a los kurdos, pasando por la izquierda. Tras su derrota, su liderazgo fue cuestionado por el Partido Republicano del Pueblo, especialmente por los sectores más jóvenes y pragmáticos, entre los cuales estaban, adivinen quién, Imamoglu. O sea, el candidato anterior presidencial cayó en desgracia por los sectores jóvenes que estaban alineados con Imamoglu, que era el alcalde de Estambul. Luego de eso hubo un golpe interno en el partido y el nuevo presidente que surgió, Özgür Özel, es un aliado de Imamoglu. Y ahí es donde uno empieza a tratar de cuadrar cómo es la situación, ¿no? Porque resulta finalmente que el demócrata había hecho también una serie de maniobras internas para ocupar el lugar de otro, enancado en una revolución de jóvenes. Las revoluciones de jóvenes suelen ser los mecanismos preferidos que usaba la USAID y la NED para imponer. Fíjense qué es lo que pasa en Rumania, qué es lo que pasa en Serbia, qué es lo que pasó en Georgia. Siempre son revoluciones donde salen los jóvenes estudiantes. Casualidad o no, bueno, evidentemente hay una penetración muy grande, porque esos jóvenes estudiantes suelen estar formados ellos o los profesores de ellos con parte de su enseñanza, de su estudio en el exterior, básicamente en países occidentales, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia. Son los lugares donde se genera este adoctrinamiento de los jóvenes líderes que luego, siendo muy jovencitos cuando reciben sus becas para ir al exterior, vuelven y se transforman en actores políticos importantes y van ganando espacios en función de los lazos que han construido con organizaciones del exterior. Vamos a ver un poco el panorama de lo que es la política turca para que se entienda mejor esto. Recep Tayyip Erdogan es el actual presidente. Él pertenece al Partido de la Justicia y el Desarrollo. La ideología es con una especie de conservadurismo democrático. Tiene raíces islámicas, algo de nacionalismo turco y lo que consideran para los parámetros europeos un populismo de derecha. Internacionalmente, obviamente, están dentro de la OTAN, aunque esto es algo que les llega un poco por herencia. Están a favor de unas relaciones pragmáticas con la Unión Europea, con Estados Unidos, con cooperación con Rusia y los países de Medio Oriente. El opositor favorito es Ekrem Imamoglu, del Partido Republicano del Pueblo,
son socialdemócratas, laicistas, kemalistas, lo que sería una especie de nacionalismo moderno turco. Sobre todo eso, son antitradicionalistas y fíjense que no están intentando ahora tener un perfil un poco más proislámico, porque hasta ahora eran absolutamente laicos. Acuérdense que Atatürk, que ha sido el líder turco, una de las características que tuvo es que trató de hacer que Turquía parezca un país occidental. En buena medida lo logró y eso generó también muchos de los problemas que hoy hay en Turquía, porque el Islam vuelve a renacer con fuerza, porque en realidad lo que se hizo fue europeizar a Turquía y eso no era la raíz precisamente de Turquía. Imamoglu es básicamente proeuropeo, defensor de la adhesión de Turquía a la Unión Europea y está alineado con los valores democráticos occidentales. Ya sabemos cuáles son estos valores, son los que muchas veces nosotros nos critican por resaltar. Después hay otros 3 candidatos o 3 líderes relativamente importantes. Devlet Bahçeli, del Partido de Acción Nacionalista, es nacionalismo turco duro, conservador, de derecha radical, es euroescéptico, postura crítica hacia los Estados Unidos y hacia la Unión Europea y pone énfasis en la soberanía nacional. Fíjense cómo esto también se alinea con los preceptos de los candidatos que hay en Europa y con muchos de los que empiezan a aparecer en nuestras regiones. Por eso digo, terminemos de hablar de izquierdas o derechas, porque en realidad decimos derecha radical, pero ¿qué es la derecha radical? Es que es euroescéptico, es crítico con Estados Unidos, con la Unión Europea y pone énfasis en la soberanía nacional. Por eso se dan todas estas confusiones. Después está Meral Akşener, del Partido Bueno, İYİ Party, es un nacionalismo moderado de centro derecha, conservadurismo popular, secular. Es proeuropeo, como es secular, es proeuropeo, fíjense que esto casi no falla, apoya la adhesión a la Unión Europea, busca equilibrar las relaciones con Occidente y mantener la independencia nacional. Y finalmente Mihat Sankar y Pervin Buldan, del Partido Democrático de los Pueblos, que estos representan la izquierda más tradicional, son procurdos en un país donde Kurdistán quiere independizarse, están a favor del socialismo democrático y del feminismo, entre otras ideas woke. La cuestión LGBT ni siquiera da para eso, llegan hasta el feminismo. Es crítico con la OTAN, buscan la mediación internacional de la cuestión kurda, y no tienen buenas relaciones, obviamente, con Erdogan. Estos han generado alianzas. Está la Alianza Popular, entonces, que la compone Erdogan, es la que lidera Erdogan, con el Partido de la Justicia y el Derecho, que recién mencionábamos, el AKP, de derecha con tradiciones islamodemocráticas, según lo definen, conservador, el Partido de la Acción Nacionalista, dirigido por Devlet Bahçeli, a quien habíamos calificado también como un euroescéptico, el MHP, ya me estoy perdiendo, sí, es el de Bahçeli, es un partido nacionalista radical, podríamos decir, que se alía con el AKP de Erdogan. El Gran Partido de la Unidad, que es un partido nacionalista islámico, también forma parte de la coalición que apoya a Erdogan, y el Partido del Bienestar, que es un partido islámico conservador que se ha unido a la coalición también de apoyo a Erdogan. En el lado de enfrente encontramos la Alianza de la Nación. Esta coalición es el principal bloque opositor y que, bueno, es el que obviamente lidera Imamoglu. Está encabezada por el Partido Republicano del Pueblo, que es el fundado por Atatürk, y recientemente, y hay incorporando también al Partido del Bien, que es un partido nacionalista
de centro-derecha, el Partido de la Felicidad, un partido islámico moderado con visión prodemocrática, el Partido de la Democracia y el Progreso, fundado por Ali Babacar Khan, exministro de Economía, obviamente si es un exministro de Economía no puede fallar, liberal y reformista, el Partido del Futuro, liderado por Ahmed Davutoglu, exministro y ex aliado de Erdogan, con el cual tuvo algunas diferencias y se hizo un partido propio, que es crítico hoy al gobierno actual, y el Partido Demócrata de tendencia liberal de centro-derecha. Básicamente vemos que la izquierda no existe en Turquía, y todos se dividen entre más o menos posiciones de derecha. La diferencia es que uno es derecha liberal y el otro es derecha conservadora. Uno es una derecha pro-europea, pro-estadounidense, y los otros son derechas podríamos decir, a favor de los nacionalismos, son los que quieren salir de la Unión Europea, alejarse de los Estados Unidos y tener mejores relaciones con Rusia y con otros países de la región. Después hay otras dos alianzas más pequeñas, que es la Alianza del Trabajo y la Libertad, que es procurda y socialista, donde también está el Partido de los Trabajadores de Turquía, socialista y de izquierda radical, el Partido del Trabajo, marxista-leninista, y el Partido de la Libertad Social, que es libertario. O sea que, curiosamente, es un socialismo libertario, dicen, ¿no? Pero van libertarios, marxistas y socialistas con kurdos en una alianza minoritaria, pero que llegado al caso también se pone se enfrenta al gobierno de Erdogan y termina a regañadientes aliándose con la otra alianza, la Alianza de la Nación, que es la más importante. Y por último, la Alianza Ancestral, que incluye el nacionalismo turco y el nativismo, del Partido de la Victoria, el Partido de la Justicia, que es el kemalismo y conservadurismo, el Partido Mi País, nacionalismo y centro-derecha, y el Partido de la Alianza Turca, nacionalismo y centro-derecha. Aunque son una alianza también chiquita, las dos alianzas, todas las alianzas opositoras en realidad buscan fortalecer lazos con la Unión Europea y con los Estados Unidos, incluyendo las marxistas-leninistas, por lo visto, con políticas proeuropeas y democráticas y a favor de los derechos humanos. Sin embargo, la situación actual, ha generado una respuesta cambiante, ¿no? ¿Qué son ideológicamente entonces los dos grandes liderazgos que tiene hoy Turquía? Erdogan es un soberanista neo-otomanista. Promueve políticas de independencia, fomenta el orgullo turco, se inspira en el legado otomano, busca la revalorización de símbolos y tradiciones otomanas, lo que se interpreta de alguna manera como la idea de reforzar una identidad nacional y autónoma. Fíjese que parecido a lo que hacen otros líderes políticos que conocemos, ¿no? Por eso no es casualidad quienes se llevan más o menos bien y quienes se llevan mal entre sí, porque más allá de que después la prensa y muchos analistas los pongan a la izquierda, a la derecha, o qué sé yo, la realidad pasa por esa cuestión. Soberanismo, tradicionalismo por un lado, y por el otro lado los que se oponen al soberanismo y al tradicionalismo, y generalmente son entonces proeuropeístas, pro-OTAN, pro-Estados Unidos, pro-derechos humanos. Les guste o no, esta es la división que hay. Algunos me dirán, bueno, no está bien, y puede ser que no esté bien, pero la realidad es que es lo que están haciendo. Las relaciones con Occidente, en el caso de Erdogan, son pragmáticas. Turquía es miembro de la OTAN, pero en el pasado buscó, como decíamos, la adhesión a la Unión Europea, pero la cosa no ha funcionado. Entonces su gobierno se ha radicalizado en una política más independiente en materia de política exterior, muchas veces chocando inclusive con sus aliados occidentales directamente.
Por el otro lado, Ekrem İmamoğlu, el alcalde recientemente arrestado, está a favor de los valores democráticos y occidentales. Se presenta como un defensor de los valores democráticos y promotor de la apertura hacia la cooperación internacional, y su liderazgo ha sido visto como una apuesta para reforzar la democracia y los derechos humanos en Turquía. No sé si les suena. A veces dicen que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Orientación proeuropea tiene el partido de İmamoğlu, el partido republicano del pueblo, históricamente abogado por una integración de Turquía en las estructuras europeas y la alineación con los valores occidentales, incluyendo la democracia liberal y el laicismo. Conclusiones. No hay ni buenos ni malos. No existe la democracia y los derechos humanos. Todo eso es una enorme puesta en escena para las masas. Hablar en condiciones de democracia o derechos humanos, por eso hoy no quería hablar mucho sobre eso al principio, sobre la cuestión del 24 de marzo, porque todos hemos tenido etapas donde hemos sido sensibles a muchos temas, pero también hemos tenido una evolución en el pensamiento y vamos entendiendo cómo es el juego. Y el juego es para las masas, para manipularlas. Les hablamos de democracia y de derechos humanos, pero la realidad es que solo soberanismo o globalismo dependiente. O intentás que tu país tome decisiones y después vemos cómo arreglamos los problemas internos, o subordinás tu país a los problemas extranjeros, a los valores extranjeros, a los condicionamientos extranjeros. Erdogan no es un demócrata defensor de los derechos humanos, lo sabemos todos, pero sí es un soberanista. Mientras que sus opositores son defensores de los derechos humanos, pero en realidad no son soberanistas. Quieren entrar a la Unión Europea, quieren asociarse con el Estados Unidos pre-Trump, quieren entrar en la comunidad internacional y adoptar los valores liberales. El mundo no se divide entonces entre izquierda o derecha a la luz de las elecciones, ni tampoco entre demócratas o autoritarios. Todo es infinitamente más complejo de lo que nos cuentan. Y esas simplificaciones nos salen realmente caras.